Hola comunidad trascendentera, un gusto saludarlos el día de hoy. Como les comenté, hoy tenemos un en vivo muy especial. Vamos a estar hablando, como hemos estado hablando todo este mes, acerca de la sexualidad. Pero hoy vamos a hablar de la sexualidad y el camino de cada mujer. Y bueno, vamos a tener con nosotros a Natalia González. Ella es coach transpersonal y ella hace un trabajo maravilloso con las mujeres. Así que bueno, vamos a estar hablando acerca de la sexualidad y este camino que cada mujer emprende desde que nace hasta que cruza diferentes etapas de su vida y transiciones. Así que bueno, les voy a dar la bienvenida a Natalia. Un gusto tenerte aquí, Natalia. Bienvenida. Gracias, Xochitl, gracias por esta invitación. Un gusto para mí también estar por acá en tu comunidad. Bienvenida. Bueno, yo les quiero comentar que siempre que escucho a esta mujer también es un deleite, tiene la habilidad de expresar de una forma muy especial todo lo que de alguna manera vamos aprendiendo y observando en este camino de mujeres, pero también del trabajo con mujeres. Así que bueno, bienvenidos a todos. Vamos a hablar acerca de la sexualidad y el camino de cada mujer. Y yo creo que, como habíamos comentado antes, el camino de cada mujer, cómo lo vamos observando en función de diferentes etapas, como habíamos dicho, abriendo esas puertas que nos permiten esas transiciones y darnos quizás que puedan creerse como crisis, como Ujú, retos, y ujú. realmente si lo observamos desde otro lugar puede ser esta parte, esa oportunidad de aprender de nosotros, ¿no? Mucho más acerca de esto. Entonces, bueno, vamos a empezar por comentar que algo que tenemos muy en común es esto de trabajo con la comunidad, el trabajo con las mujeres. Y yo creo que hoy que pensaba en nosotros, decimos, tenemos una parte de constelaciones y no sé si para ti una formación, ¿no? Que ahorita Sí. ha evolucionado a reconstructiva. Ujú, Pero algo que para mí, en lo personal, en mi camino, hizo la diferencia entre la psicología y abordar desde otro lugar, inclusive trabajar con mis consultantes de otro lugar, fue eso de constelaciones y eso del trabajo en comunidad, de la ayuda que podemos darnos, del sentirse de alguna manera arropado. No soy el único o la única que tiene este problema, ¿no? Me puedo sentir identificada con otras mujeres y a través de ese trabajo empieza a ver lo maravilloso que es la comunidad y el hacer grupos de mujeres, ¿no? Así que, bueno, me gustaría que nosotros y a mi comunidad le platicaros un poco de ti, un poco de lo que haces para que te conocieran, para que supieran qué es lo que estás haciendo y por qué hablo tanto que haces un trabajo maravilloso con las mujeres. claro que sí, Xochitl. Bueno, yo soy consteladora, pues antes de llegar a las reconstructivas, pero mi profesión es publicista. Uh -huh. Yo soy publicista. Hace 15 años tuve una crisis muy grande donde tuve que observar quién quería ser Natalia y tuvo que retornar a eso, ¿qué es la mujer? ¿Quién es la mujer? Creo que ahí empezó el camino de conciencia para mí, lo que me ha ido llevando a acompañar a otras mujeres. Y en ese caminar llegué a las constelaciones familiares inicialmente para terapia, asistir a terapia. Uh -huh. Tuve una conexión impresionante y como tú dices, eso de hacer comunidad empezó a hacer ruido en mí desde que había otras mujeres detrás de mí. Uh Yo -huh. no tenía absolutamente ningún conocimiento de mi árbol genealógico, ni de qué traía yo de allí esas mujeres. Eh, Inicialmente lo único que escuchaba era mucho drama, ¿no? Mucho drama de allí. Uh -huh. Ajá, mucho drama de la historia familiar y lo que era ser mujer en mi familia. Y allí fue como empecé a observar diferente esa historia, a observar diferente esas mujeres. Y el caminar, pues me siguió llevando a la búsqueda y llego a lo que es el coach transpersonal y las reconstructivas. Y ya pues desde ahí hago un acompañamiento. Hay una parte fundamental en ese acompañamiento y es la pasión que tengo por la herbolaria, cosa que no tenía la más mínima idea que podía existir en mí. Entonces, en el trabajo con mujeres lo empleo muchísimo, muchísimo, porque nosotras y la naturaleza somos uno.
O Ujú, sea, sí, la conexión que tiene la mujer con la naturaleza es increíble. Somos agricultoras, somos creadoras, somos dadoras de vida. ajá, Entonces, se logran aspectos muy lindos del trabajo de la mujer a través de eso. ujú. Sí, qué interesante que lo dices porque hablas de esta conexión con la naturaleza y conexión con, bueno, con lo que nosotros, es como volver a nosotros, ¿no? Como ir hacia adentro, ¿no? Ayer que hablábamos y el trabajo, y ahorita me gustaría mencionarlo más adelante porque hablamos de los libros como, como las diosas de cada mujer y hablamos de esa capacidad de decir, bueno, quizás no lo tenemos, no lo utilizamos, quizás no está Ujú, tan despierto en nosotros, pero si empezamos a observar y a darnos cuenta y a inclusive ir un poquito hacia adentro, nos empezamos a conectar con eso, con esa naturaleza, con lo que hablamos de los rituales, con esa conexión con la luna, y nos vamos descubriendo y redescubriendo de una manera en el que no tenemos que no nos asusta tanto también hablo, ¿no? O sea, ujú, como que no es ujú. tan amenazante el decir, esto no es algo que no quiero saber de mí, o esto es algo que a lo mejor aprendí, y lo vamos a ver ahorita, ¿no? Con esto de que aprendí acerca de estos temas que a lo mejor no, ni siquiera los quiero tocar y ni siquiera sé por dónde, ¿no? Y Claro que bueno, sí. comenzando con esto, vamos a hablar acerca de la sexualidad y las etapas de cada mujer, cómo se van viviendo, ¿no? Y hablamos primero de la niñez. Ujú. Y bueno, en tu experiencia, en tu trabajo, qué ha sido bueno, los aprendizajes que tenemos en la niñez acerca en realidad de todo, ¿no? Que sabemos que la niñez es lo que de alguna manera nos crea una programación, decimos, pero también una conceptualización de la vida, ¿no? Así funciona, esto Ujú. es así. Y cuando hablamos de sexualidad, muchas veces, y te lo digo personalmente en la niñez, es como, bueno, la sexualidad es como ni siquiera es una conciencia de esta, ¿no? No hay no hubo un diálogo en mi experiencia para mí de, bueno, se habla acerca de un autoconocimiento y que ahorita pensamos que podría ser, bueno, ahora se habla un poco más, pero nos damos cuenta en el trabajo de las mujeres que seguimos tanto en el mismo lugar que como estábamos hace 20 30 años, ¿no? Sí, Xochitl, y mira que algo muy importante de ese tema llamado sexualidad y que yo creo que a toda mujer nos ha asustado en cierto momento, cierta etapa de nuestra vida, ese tema. En la niñez a nosotras no nos hablaron, por ejemplo, del autocuidado. El autocuidado era basado en el miedo, Ujú, ¿no? ujú, Era basado en el miedo. No era un autocuidado, por ejemplo, de tu cuerpo a través de un deporte, de que cojas pasión por un deporte, de que te ujú, alimentes saludablemente. A ninguna nos hablaron de eso, solamente nos hablaron de temerle a nuestro cuerpo, de cuidar nuestro ujú, cuerpo, pero con un terror horrible de lo que estaba pasando alrededor de eso, ujú, sin explicaciones. Entonces imagínate nuestra niña cuántas ideas se tuvo que hacer de qué pasaba con nuestro cuerpo en el exterior. Yo creo que ahí empezamos a salir de él de ujú, hacernos dueñas de él y de lo que ujú. nuestro cuerpo nos indica, ¿no? Ujú. Y sí, y también es cierto lo que dices, el que cómo nos van enseñando y cómo nos van mostrando el mundo acerca de, bueno, si tienes hambre, a veces lo digo con algo tan sencillo como, ¿tienes hambre? O sea, no es la pregunta, ¿tienes hambre? A las 2 se come, ¿no? A las 2 de la tarde se come, a las 8 de la noche se cena, y hay una parte en la que vamos perdiendo eso de escuchar nuestro cuerpo. Pero me gustó lo que dijiste de autocuidado, porque muchas veces pensamos que sexualidad únicamente es lo sexual, la relación sexual, Ajá. y no tiene y creo que la limitamos demasiado porque tiene mucho más que ver con esta parte pues del autocuidado, con la parte de descubrir nuestro cuerpo, de conectarnos con nuestro cuerpo, de saber nuestras necesidades, qué nos gusta, qué no nos gusta, y el hecho de lo que decías, que como nos van diciendo afuera, nos van Ujú. guiando y inclusive a cómo debe de ser nuestro cuerpo o cómo debemos de alimentarlo y dejamos de escucharlo y de seguir creando y construyendo y alimentando esa conexión que tenemos con él, ¿no?
Así Sí. es, yo creo que desde esas primeras programaciones que como hablábamos tú y yo, Mm. la sexualidad está totalmente vetada en esos cuatro pilares de aprendizaje que son la familia, la cultura, la educación y la religión. O Ujú, sea, ujú, todas las religiones tienen un concepto bastante particular de la religión y cada uno de nosotros según donde hayamos crecido. Entonces, imagínate lo que las mujeres hemos alcanzado coger desde esa energía sexual. Jamás se nos dijo que la energía sexual era creatividad, por ejemplo, ¿no? totalmente. Entonces, cuando nos toca desaprender para reconstruirnos, es todo Ujú, un cuento llegar a esa creatividad. Muchas no nos ujú, creemos creativas para nada, o sea, ese ujú, cuento no está en nosotros. Y como decías, pasando a otra etapa, que es la ujú, adolescencia, ujú. me imagino que tú como latinoamericana pasa lo mismo acá en Colombia. Es terrible la adolescencia en el sentido de los estereotipos, de cómo las niñas deben tener el cuerpo, ¿sí? Mm, Y sí, acá en sí. Colombia, desde muy temprana edad, todas las niñas quieren transformar su cuerpo al estereotipo que hay en la sociedad. Ujú, Parte también que nos aleja de quién realmente somos, de ujú, cuál es el cuerpo que estamos habitando, como dice nuestra maestra Carola Castillo, ujú, el estuche ujú. sagrado. El Ujú. estuche sagrado, Y sí. queremos desde ahí cambiar lo que habitamos, dejamos de Ujú, ser auténticas y de ver muchísimas, y entra una cosa tenaz en nosotras que es la competencia, que por eso nosotras disfrutamos tanto ahora que estamos adultas y que hemos caminado a hacer comunidad porque vemos lo grandioso que es eso y más con mujeres, lo que podemos ujú. nutrirnos entre nosotras. Ahí también nos alejamos bastante de nuestro cuerpo y de qué queremos con ese cuerpo. No sabemos ni siquiera. Exacto. Bueno, ni siquiera lo conocemos, además, ¿no? O sea, esta Ujú, parte de, bueno, como decimos, nos bañamos, nos cambiamos todo, pero esa conexión con el cuerpo estamos muy alejadas y viene desde de la niñez hasta la adolescencia. Y lo que mencionabas acerca de la energía, bueno, ni siquiera nos hablan acerca de la energía. No nos hablan acerca de que somos energía, de que cómo nuestra energía también puede ser en esta parte femenina y masculina, ¿no? ujú, Y además los retos que nos enfrentaríamos como niñez, porque yo creo que muchas veces nos limitamos a lo que aprendimos, a lo que creemos que a lo mejor cambia un poquito más o vamos un poquito más de lo que nos enseñaron, pero realmente no exploramos ni siquiera, digo como mamá, a nosotros mismos y de ahí poder abrirnos a la exploración con nuestros hijos, ¿no? A poder abrir esa puerta y cómo manejarlo y cómo hablar acerca de estos temas sin que suene, a veces le decía yo a mi esposo, bueno, yo hablo de una manera y yo entiendo lo que entiendo como mujer y a lo mejor lo que aprendes en los libros acerca del desarrollo, pero solo tú me puedes decir qué se siente, ¿no? ¿Qué se siente ese cambio? Te voy a decir una experiencia que fue así de, tú estás en la vida y en el día a día, y eso es lo que, por eso creo que es tan importante volver a la conciencia y a nosotros, porque eso nos ujú, permite despertar y decir, a ver, espérame, ya tus hijos están creciendo, ya están haciendo la transición, porque además mis hijos fueron como de temprana edad, ¿no? Como a los 12 años más o menos, 11 12 ujú, años, que les empezó ujú, ya a salir el vello, el cambio de voz. Y entonces yo me acuerdo que, bueno, aquí en Michigan o en Estados Unidos todavía te sientas y vas con el doctor y el doctor, o sea, todavía entras con tu adolescente o de 11 12 años que está ahí, ¿no? ujú. Y entonces, bueno, la doctora, de repente estoy yo así volteada viendo lo que le está revisando todo y de repente le baja los shorts, ¿no? Y yo así de, y yo, bueno, así como de, bueno, yo, de que te volteas y dices, bueno, le voy a dar su privacidad porque pues también para él, no, es como de me Ujú, están revisando y todo. Pero después fue, y te lo puedo decir honestamente, un shock, ¿no? Porque yo sé que sí. después dije, no lo pensé, no me lo imaginé, no pensé que estaría ya en esa etapa, en qué momento se nos fue el de hablar, podemos hablar, bueno, el caso es de hablar con él, ¿no? Pero en esta parte dices, sí, qué importante es no seguir otra vez el patrón, ¿no? De decir, Así bueno, es. pues, no, al marido le toca hablar, ¿no?
bueno, ¿qué puedo yo hablar con él como mujer acerca de los cambios del cuerpo, ¿no? Y qué está Ujú. sintiendo, ¿no? Que creo que hasta ahí, ya de ahí, bueno, a ver tú qué me puedes, como a la apertura de esa comunicación, que aún así creo que es difícil, compleja y no sé, porque como dices, como mujer entiendo como mujer, pero no sé que tú estés pasando como hombres, ¿no? Pero con Claro. esto voy que nos Y más tú y limita, yo que tenemos varones, ¿no? nada más varones, ¿verdad? Ujú. Pero esto cómo nos limita al hecho de poder, una, que digo, yo siempre les hablo acerca de, porque mucho de mi trabajo en mis primeros años de carrera fue en centros como que atendían a mujeres, en centros que atendían a jóvenes, y había mucho trauma, mucho abuso sexual, mucha... Ujú. Y decía, y para mí es como, bueno, cuida tu cuerpo, nadie puede tocar tu cuerpo y toda esta parte, pero que creo que ahorita hemos descubierto con las mujeres otros medios de que las mamás pueden hablar de una manera más amorosa o más amable o más Por supuesto. entrañable, ¿no? Ujú. Simplemente comparándolo con los ciclos de la Tierra, con como que como la evolución, ¿no? Como esta parte en la que lo podemos entender sin que vaya con la etapa de los niños, ¿no? De los niños a la adolescencia que hablabas. Sí, o sea, acá me traes a un tema que en los talleres siempre causa mucho furor y Ujú, es este. ¿Cómo ujú, vamos a hablarle a nuestros hijos si ni siquiera ujú. conocemos nuestra vulva? Ujú, ujú. ¿Sí? Sí, claro. Ujú. Entonces hay mucho choque cuando hablo de eso en los talleres, porque Ujú, te podría decir que un 99.9% de las mujeres no conocen su vulva. ujú. Entonces, Claro. entonces, cuando llegamos a eso, llegamos a una parte muy importante y es nuestra expresión, porque la vulva Ujú, eh, tiene la equivalencia en otra parte del cuerpo, que es nuestra boca. ujú. A ver, Mm, a ver. que es Explícamelo nuestra. mejor. Eso no, no sabía Sí, eso. A ver, cuéntame. la vulva equivale a otra parte de nuestro cuerpo que es nuestra boca, es decir, lo que ya quiere salir de nosotros, la expresión hecha palabra, Ok, ok, ajá. ¿sí? La Sí, expresión hecha palabra, sí. que uno de los ejercicios que pueden hacer las mujeres que nos están viendo es Ujú. moldear su vulva en arcilla, Ujú, moldear su vulva en arcilla y ujú. pintarla. Y bueno, ya lo otro Ya eso, será ya una eso. experiencia. Será una Ajá. experiencia de cada una. Pero a eso que me preguntas es, ¿cómo vamos a tener acceso a hablar con nuestros hijos si ni siquiera conocemos nuestro cuerpo? Totalmente. Eso que tú dices, cuando tenemos varones, pues sí, nos toca en gran parte mandarlos donde papá, porque papá conoce el cuerpo Claro. del hombre, Ajá. pero es más darles la tranquilidad de que está bien preguntar, Ujú, de ujú. que está bien preguntar, de que está bien hablar de esos temas. Yo creo que eso debe ser un tema en la familia abierto. Yo lo hablaba mucho con mis hijos en esa época de adolescencia, porque ya los míos tienen 18 y 20 años, Ujú. pero lo hablaba de que sus propios amigos sabían lo mismo que ellos. Entonces que Claro, no eran, claro, no claro. eran no eran la mejor fuente, no Sí. eran la mejor fuente, entonces que acá estábamos nosotros para resolver esas preguntas y que si no las sabíamos, pues buscaríamos un profesional que nos las ayudara a resolver. Eso siempre se los dije. Y acá es importante, ¿sabes? Ujú, Como nosotras no conocemos nuestro cuerpo, jamás se nos pasa, Xochitl, por la mente de que un profesional nos puede ayudar a hacer eso. ujú. ¿Sí? Totalmente. Y, y seguimos con eso por allá, guardado, 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 sabiendo que él quiere expresarse de mil formas, en la Sí, adolescencia, esta etapa que estamos hablando de transición, sí, las hormonas quieren salir a como de lugar. Entonces, si no hay una buena comunicación, pues, ¿cómo vamos a expresar lo que sentimos? ujú. Y esa libertad, ¿no? Totalmente lo que dices, esa libertad de poder expresar lo que siento. Sí, y Ujú. nosotros, bueno, tanto como yo creo que a nosotros ya nos educamos o de alguna manera nos entrenamos a que decir, aquí todo es bienvenido, todo es normal, ¿no?
Ujú, pero a veces con nuestros hijos sí te gana de lo de madre y como lo que dices, volver a esta parte del cuerpo. Hay alguien que yo le escuché que también habla, una sexóloga que hablaba mucho de esto de andar desnuda y de conocer su cuerpo desnudo y que sus hijos conocieran su cuerpo desnudo, nada más por el hecho, me dice, porque la vida va y yo no sé ujú. cuándo mis hijos van a tener que verme por enfermedad o por otro Sí. motivo y que no les parezca algo que tengo que hacer para mi mamá o tengo que ayudar a mamá y entonces que tengan ese tabú o ese bloqueo y cuando me han visto mi cuerpo a lo largo de esto es porque es el ser humano, porque soy ser humano como ellos, Ujú, ¿qué apertura ujú. les da para que cuando yo necesite, o sea, o en el momento que ellos tengan que ver, eso sea tan normal? Y yo creo que Ujú, hablamos eso acerca del tema. Y a veces sí, yo de verdad que en todo en estos últimos 2, 3 años, creo que cualquier tema es una posibilidad de conocernos, ¿no? Cualquier absoluto. crisis es una oportunidad de conocernos, pero hablaba de la sexualidad y me bromeaba mi marido y me decía, bueno, pero pues este mes te dedicaste, digo, sí, este mes fue todo sexualidad. Vamos a verlo desde, porque te vas dando cuenta, y ayer exactamente que estábamos hablando de esto de las diosas, y yo te voy a contar una experiencia con una niña, pero en realidad dices, si yo hubiera leído este libro a esa edad, cuando yo terminaba Ah, apenas la carrera, ¿no? Es como, lo ujú, hubiera abordado totalmente diferente, ¿no? Hasta la ujú, sexualidad, porque decimos, bueno, hay mujeres que si son afrodita, bueno, pues no, es como desde la niñez traen esta parte de, pero lo ves desde otra perspectiva en el que dices, es parte de, ¿no? Es parte de mí. A lo mejor necesito trabajar en otras diosas, pero te vas conociendo y decimos, a través de estos libros o a través de platicar de estos temas, puedes ir descubriendo muchas cosas de ti que se sienten raras y son tan parte de la vida, ¿no? Dices, puedo descubrirme a través de esto. Pero te voy a platicar que la niña fue uno de mis primeros casos que decía yo, ¿qué voy a hacer con esta? Imagínate saliendo de la carrera, aparte que no sabes ujú. pues nada, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que llegó esta niña y tenía un problema de masturbarse, ¿no? La niña se masturbaba en muchos momentos del día, pero Sí. entonces empieza a hablar con la mamá a mí, yo siempre he creído, porque yo creo que fue a terapia como a los 14 no sé, 15 años, pero yo siempre he creído que digo, para un niño el psicólogo se tiene que tirar a jugar, ¿no? O sea, no puedo de preguntarte, ¿qué te pasa, no? ¿Verdad? O sea, no. Ujú, Entonces, ujú. bueno, yo me Por acuerdo que supuesto. me tiraba con ella a jugar y jugábamos y todo, y yo creo que era mucho la necesidad de conexión con la mamá, más que nada, ¿no? Y la Ujú, parte de ansiedad, de cómo expresar la ansiedad. Pero además yo había ujú. pensado, no es tan, bueno, vamos a ver, que les digo mucho el diagnóstico y qué procede y esto, sino más como explorar esa relación de la mamá, la relación de los papás, ¿no? La comunicación que podían tener con ella, porque en cuanto empezó a comunicarse y bajarle, esto no es que desapareciera, pero dejó de ser un problema, ¿no? O sea, de observarlo. Y yo creo que a partir de ahí, muchas experiencias que he tenido me han hecho pensar que están lo que mencionaste, la comunicación en todas las etapas de nuestra vida, ¿no? El En poder todas. expresar lo que sentimos. Y que creo que eso es algo que haces a través también de los grupos, a través de estas Ujú. dinámicas, porque no es lo mismo que les digo, háganlo por favor, ¿no? Esta parte de la vulva, porque decimos, no es lo mismo hacerlo y No es lo vivir la mismo hacerlo. experiencia que solo imaginártelo, ¿no? Ujú, Mm, así es, Ochil. Y mira que con eso que hablas de la comunicación, nosotras, bueno, ujú, cualquier niño, eh, está casi que limitado, y bueno, lo que ya llevamos, como sabemos, desde las reconstructivas al niño adulto que ujú, somos, ujú, casi que limitado a decir que quiero, ¿no? ujú, ¿Sí? ujú, Porque siempre estuvimos pendientes de qué querían fuera de nosotros ujú, para tener ese lugar, para tener esa aprobación, para ujú, tener esa felicitación, lo que fuera. Entonces, cuando ya llegamos a la adultez, ujú, o sea, casi que para nosotras es
desconocido preguntarnos a nosotras mismas qué Ujú, queremos. Y ahí ujú. es cuando viene el personaje principal de este tema llamado sexualidad y es nuestra pareja, Mm, ¿sí? Nos sí, conseguimos el hombre perfecto claro. para que nos muestre qué hay allí, Ujú, ¿sí? totalmente, sí, Ujú. sí. Nos conseguimos el hombre perfecto para que nos muestre qué hay allí. Ujú, Pero suele pasar que nos quedamos en la queja porque pensamos que está pasando es en el otro, ¿no? ujú, ¿Sí? ¿Qué está pasando? Y no sé si a ti te pasa ujú, en las terapias de pareja, que por fortuna ya las hacemos individuales, pero donde en este tema de la sexualidad era el otro el culpable de lo que estaba pasando conmigo. ujú. De hecho, Más no, ajá, sí, di, que más no nosotras de preguntar qué es lo que sí. este hombre me está mostrando de lo que yo quiero en este aspecto de mi vida llamado sexualidad. O sea, porque Ujú, ujú, empezamos a hacer un tipo de negociaciones increíbles con ese asunto, ujú, ¿sí? ujú, Basadas en nuestras programaciones, en todo lo que pasó en nuestra familia, en nuestra cultura. Hay mujeres a las cuales la sexualidad prácticamente es lo tienes que hacer para que te provean, ¿sí? ujú, ujú. Eh, l- o sea, llevamos eso a una manipulación tenaz y el otro es el culpable de sentirnos manipuladas cuando nosotras somos las que estamos usando esa energía para manipular y obtener ciertas cosas que finalmente son supervivencia, no son vida, no son vida. Y bueno, y como dice Carola, esa energía en nuestros primeros años de la adultez Mm. es la vida pidiendo permiso. Es la Sí, vida pidiendo sí, permiso. sí. ¿Y cómo nos vamos dando cuenta? Bueno, que lo que dice, siempre cuando hay voy a solicitar terapia, tiene que ver con el de, a ver, ¿cómo le vas a hacer? Porque me vas a cambiar este ser humano que tengo enfrente y necesito Ujú, que él cambie, ¿no? Porque de alguna manera, eso es bien importante que decimos, seguimos esperando que el otro nos dé lo que necesitamos o que la fuera. O la otra, Natalia, que es, yo he hecho todo lo que se supone que debo de hacer ujú, para que este hombre se quede conmigo, o para que este hombre me sea fiel, o para que este ujú, hombre me enseñe qué es la sexualidad, y esto, o sea, no era lo que yo esperaba y no era lo que yo pensaba, que por eso creo que algo que me ha pasado mucho, que se relaciona tanto con la sexualidad, es esta parte de la insatisfacción. Cuando ujú. yo soy insatisfecha con mi vida, híjole, la sexualidad va a ser muy complicada con mi pareja porque yo lo estoy culpando a él de mi insatisfacción. Y al revés, ¿no? También decíamos, la insatisfacción sexual puede crear una satisfacción en mi vida, pero realmente es mucho de lo que tiene que ver con lo que yo estoy, cómo yo estoy viviendo, qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy logrando con mi vida, cómo me siento, ¿no? Tanto yo, y creo que en nuestra cultura mucho, yo me encuentro con muchas mujeres que dicen, me casé porque tenía que casarme, porque quería salirme de mi Ujú. casa, porque no quería. Entonces realmente fue una forma de como lo que llama Carola también, cuando estás nadando que dices, bueno, me agarro de esta tabla, no, esta es mi Ujú. tabla de salvación y a lo mejor voy a hacer todo lo posible para que esta persona o para que esto funcione, pero en realidad como dices tú, lo escogemos perfecto para que nos diga, esto es lo que tienes que Perfecto, trabajar, ¿no? Esto es lo que tienes así que es. trabajar. Sí. Y además, Xochitl, sabes que la sexualidad o ese asunto, ese aspecto de nuestra vida, yo diría que es un síntoma Ujú. de algo que es más profundo, ¿sí? Ah, Y ahora tú lo hablabas, ajá. ajá. Es un síntoma de algo que es más profundo. Entonces, realmente acá que estamos entre mujeres y Ujú. que la mayoría de personas conectadas son mujeres, tenemos que mirar es de verdad qué pasa con nosotras, qué pasa con Ujú. nosotras y qué estamos llevando de acuerdo Ujú. a nuestras programaciones, qué estamos llevando a ese aspecto de nuestra vida que Ujú. necesita ser visto. Sí, y con esto que estamos hablando de qué es
es infalible de que regresemos a nuestro cuerpo. Tenemos que hablar del placer de vivir, ¿sí? El placer de vivir, cómo tengo eso yo en mi vida, pero también una parte muy importante y que ha estado muy vetada, y tú lo hablabas ahorita de las primeras terapias que tuviste, la masturbación. Totalmente. Una mujer puede conocerse a través de la masturbación, saber cómo funciona su cuerpo, cómo funciona su cuerpo. Y, y también allí podrá saber qué es lo que está pidiendo a través de esa energía, que lo está buscando fuera, que no va dentro de ella, a ver cuáles son esas necesidades que ella ya tiene que empezar a suplir. O sea, no estoy hablando solo de la parte de placer, de Totalmente. sentir, ¿sí? De sentir mi cuerpo, porque otra cosa en la cultura es que un orgasmo, por ejemplo, es como un premio. O sea, una relación sexual, si no hay un orgasmo, ahí no pasó nada. O sea, estamos bien perdidos en ese tema. Yo creo que tan perdidos como estamos en decir, ¿qué quiero, carajo? O sea, ¿qué quiero yo en todos los aspectos de mi vida? ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar para llegar allá? Totalmente, totalmente. Y que hablabas acerca de esto del placer, ¿no? O sea, qué Ujú, importante es decirlo que no se limita solamente a esto, a esta parte sexual o a esta parte del goce o a esta parte sino que además que despierta en ti, sin que esto sea bueno, vamos a decir, porque yo creo que sería una forma de educar sexualmente en el que ujú, también tiene que ver algo mucho más profundo, ¿no? No es nada más total. decirle a la hija, bueno, sí, el placer es bueno, no, o sea, tiene que ver con todo lo que te conforma como mujer, como con tu energía, en cómo la cuidas, en cómo te vives. Por eso lo que dijiste al principio es esto del autocuidado, Ujú, el amor, porque hablamos tanto, la verdad es que tanto se menciona del amor propio, pero decir, ujú, este de ponerme yo como prioridad, pero no se lo enseñes a una hija o a un hijo a través de cuídate o a través de lávate los dientes, sino es cómo yo cuido mi cuerpo también y cómo le enseño a total. cuidar mi cuerpo y la manera en que yo cuido mi energía, a qué le digo sí, a qué le digo no, porque la verdad es que escuché hace poco una frase decir, como eres en la sexualidad, eres en la vida, y como eres en la vida, Sí, eres en la sexualidad. O sea, sí, como sería absoluto. en todo, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿a qué le dices que sí? ¿A qué le dices que no? ¿Cómo pones el límite? ¿A quién de alguna manera te abres y cuentas tu vida, tu experiencia, quién eres? Y yo creo que tiene mucho que ver más que eso cuando hablas del placer, cuando hablas también alguien decía, bueno, el amor, el autoamor, ¿no? Para no Ujú, llamarle masturbación, pero es esta ujú. parte de poder decir cómo lo volvemos a hacer que no nos dé miedo hablar, ¿no? Sí, sabes, Ujú. y volvernos autocríticas y no tragar completo, ¿no? O sea, si escuchas, por ejemplo, la palabra masturbación, investigar, conocer qué es eso, ¿sí? Ujú. Porque yo en estos días publiqué un capítulo de una serie de Netflix que me gusta mucho, Good Lab, que es con varias terapias alternativas. Ok. Y el tercer capítulo es con una mujer que Me trabaja, contaste. sí, que trabaja el orgasmo femenino como Ujú, sanación, ujú, ¿sí? ujú. Ajá. Entonces, o sea, ¿por qué no nos podemos quedar con lo que nos han dicho sobre autoamarnos, sobre lo que es placer, sobre lo que es un orgasmo? No nos podemos quedar ahí, o sea, tenemos que volvernos autocríticas, investigar, buscar. Yo recuerdo la primera vez que fui con mi esposo a una tienda erótica. Claro. Muy querido el muchacho, nos vio la cara de inocentes a los dos. Y por fortuna, y nos dijo, ustedes son como principiantes, vengan, yo los llevo para este ladito. Pero es eso, o sea, Claro.
Sí, exigirme buscar nuevas experiencias. Y no estoy diciendo pues que te vas a volver la loca sí, sí, a claro. nivel, no, 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 es eso, es si para mí, en mi familia, o sea, Mm, donde llegue y pase mi abuelita y me vea en esta tienda, esto va a ser fatal, pues hágalo a ver qué es lo que pasa ahí. es lo que ¿Sí? ¿Me hago pasa. entender? Sí, sí, Ujú. sí, Porque total. no es ese tema del morbo, no es ese tema de, de tanta venta que hay hoy en día con este tema, no, Ujú, es arriesgate a hacer algo, arriesgate a investigar, arriesgate a formar tu propio criterio de eso. ujú, ujú. Lo que yo, eso, qué importante que mencionas, porque dices, cuando hablamos y formamos una pareja, y cuando nosotros que hemos aprendido en esta formación acerca de lo que aprendiste acerca de, en general, ¿no? Yo Ujú. creo que es de toda la vida y que decimos de Todo. 0 a 7 años, y así era. Y una cosa que por ejemplo, yo veo con mis parejas, o que lo veo en la parte personal, dices, bueno, la pareja Ujú, que, que yo me imagino es así, ¿no? O más ujú, bien, no que no me imagino, la que yo aprendí, la que yo observé, la que a mí me mostraron, cómo se mostraba el amor, cómo se mostraba, ¿no? Una relación de pareja, eso fue lo que yo aprendí. Pero ujú. yo no quiero irme porque cuando nos vamos al extremo es que significa que esto no nos gustó y entonces queremos cambiarle y así, pero Sí, no. de la manera más de construir algo nuevo en el que yo voy a crear mi propia relación de pareja, lo que yo creo que para mí me puede funcionar y para mi pareja. Y es lo que construimos los dos juntos, diciendo, bueno, tú Ujú. traes lo tuyo, yo traigo lo mío, pero ¿qué tal si formamos algo nuevo en lo que Así es. que es que me gusta a mí? Pero para eso tenemos que conocernos, ¿no? Conocernos los dos, en función de la Ujú, sexualidad también, ¿no? O sea, bueno, ¿qué ujú. me gusta a mí? ¿Qué no me gusta a mí? ¿Qué quiero compartir con mi pareja y qué no quiero compartir Y con que mi no quiero. pareja? ¿No? Es como Ujú, fuera de lo que aprendí. Y en esto de lo que aprendí y que hablabas acerca de la cultura latina, y esto lo voy a poner porque a mí se me hace fascinante el trabajo con trauma por el hecho ujú. de que incluyes al cuerpo, ¿no? Y en esta Total, parte de absoluto. que entre más investigas y entre más investigas el sistema nervioso y entre más investigas la parte que yo te he escuchado mucho hablar es acerca de esta energía, ¿no? Y cómo todo eso nos puede ir de alguna manera centrando, de alguna manera encontrando un lugar mucho más fuera del miedo, ¿no? En base al Ujú. autoconocimiento, pero decimos, tanto se aloja en nuestro cuerpo y Demasiado. que no lo hemos tomado en cuenta, y en esto, en función del trauma, de la relación sexual, de todo esto, sin que caiga en el que todo tiene que ser traumático, o todo es de quieren abusar de mí, o todo esto no. Creo que es importante mencionarlo en la parte sexual y en el camino a la mujer, porque históricamente y culturalmente nosotros traemos mucho trauma, mucho Mucho. sometimiento también en mi cultura, ¿no? En Ujú, México, pues, ujú, ujú. conquistados, ¿no? Sobajados, y de alguna manera nos programaron, que siempre digo, la parte de la religión, y nos quitaron mucha parte de esa conexión que, viniendo de Oaxaca, bueno, es así como, la verdad es que se da mucho más natural, o es un poco más, eh, de alguna manera, que experimentas cuando eres niño, ¿no? Bueno, yo mis papás me llevaban a que me hicieran la limpia cada 20 años, que te limpias, chamar, ¿no? Y de alguna Ujú, manera tienes esa parte de que crees que no está mal, ¿no? O sea, dices, bueno, pues a mí me gusta. ujú, Cada vez que ujú. me voy adentrando más, voy encontrando mucho más la maravilla de esto del cuerpo, o sea, de esta conexión, de que podemos, que ahora hablamos, el cuerpo lleva la cuenta, ¿no? De este libro maravilloso que te habla de que cada vez Ujú. en la psicología sí se tiene que tomar mucho más el cuerpo. ¿Tú cuál es tu Claro, opinión? Y en esta me gustaría que me mencionaras sobre tus ejercicios que me has platicado mucho del útero, ¿no? Que es sí, esa parte también de conectarse. sí, como tú decías en esta parte, bueno, que nos trae hoy a conversar, que es la sexualidad. Ujú, Nosotras tenemos, nuestro útero es como, sí, es el segundo cerebro de la mujer, ¿no? O sea, ujú, a nivel emocional. Entonces, allí están todas las memorias de trauma que hay a nivel sexual y ujú, ancestral.
y Mm, ancestral. ujú, Entonces, cuando empezamos a trabajar como mujer, lo primero que tenemos que hacer es ir hacia nuestro útero, porque ujú, nuestro útero debe latir al unísono con el corazón. Son dos músculos ujú, que, que deben ir latiendo juntos y es lo que nos conecta con nuestro propio ritmo, es decir, respeto mis tiempos, respeto mis límites. O sea, la conexión que nosotras tenemos con la luna es esa, ¿sí? ujú. No solamente salir y aullar con ella, no, No. no. Es respetar nuestro ciclo, nuestro propio ciclo. Por eso sobre el planeta Tierra no hay una mujer que tenga un ciclo idéntico al de la otra, Mm, ujú. ¿sí? Sí. Entonces empezamos a trabajar con el útero Ujú. para poderlo alinear con nuestro corazón. Pero ¿qué pasó? Por qué ellos dos se desvincularon? ¿Por qué empezaron cada uno a caminar por su lado? La Ujú. cabecita, Claro, claro. ¿sí? Sí, Ajá. sí, sí. Ujú. Es todo lo que nos Entonces, enseñaron, ¿no? Es de esto. Y además es, vete aquí, sol, es muy importante, ¿no? Nos ha limitado el poder, bueno, nos ha desconectado totalmente el cuerpo exactamente, mm, del del sentido. sentir, Ujú, ¿sí? Muchas mujeres hablan de frigidez y es ujú, porque son rígidas mentalmente, o sea, ujú, ujú, no puede torcerse un vasito en la casa porque hay una dificultad, pero resulta que eso también está pasando en nuestro amado útero, ujú, ¿sí? O ujú, sea, yo todo, primero tengo que empezar a trabajar con la mujer desde acá, desde la mente, para ujú, poder entrar a lo que es la energía del útero, ujú, alinearlo con el corazón, es decir, que lo que yo estoy sintiendo abajo de verdad esté de acuerdo con lo que hay ujú, acá y yo ujú, empiece a reconocer mis propios ritmos y pueda hacer al otro partícipe de ese ritmo, ¿sí? Yo ujú, digo que el hombre entra en el ritmo de la mujer. ujú, 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 El hombre entra en el ritmo de la mujer. Entonces, ahí empezamos a trabajar con ellos. Después trabajamos lo que es el cuello uterino, es como ir saliendo, ¿no? Ir ujú, saliendo, ir sacando una energía, ujú, y que a su vez es una energía que va saliendo del subconsciente. sí. Entonces, vamos sacando esa energía. Al trabajar cuello uterino, trabajamos garganta. Mm, sí. Un alto porcentaje de las mujeres tiene dificultades en la garganta, problemas de tiroides y esto, Ujú, y es porque está totalmente ligado a una energía que ya sabemos desde nuestras amadas reconstructivas que no fluye, que se llama la culpa, ujú, ¿sí? ujú, ujú. En cada una de nosotras la culpa por decir sí al que no era o por donde sea, por Sí. donde sea, entonces esa energía va fluyendo, va saliendo, hasta que ya llegamos, como te decía ahora, a trabajar la vulva y la boca, y la mujer expresa libremente lo que quiere, pero es porque ya se lo ha dicho a sí misma. Ujú, ¿Sí? ujú. Eso es muy importante. Ya se lo ha dicho a sí misma, ya ha empezado a cumplirse, porque somos bien malas en cumplirnos con nosotras Totalmente. por todo eso que viene, como te decía, tan de adentro, desde nuestro Ujú, útero, desde nuestros traumas de esta vida, de nuestras ancestras, nuestro linaje y vidas anteriores, si así lo queremos ver, que hay que empezar a trabajar de adentro hacia afuera, ¿sí? totalmente. Porque antes hemos estado de afuera hacia adentro. Es Ujú, decir, que quejándonos de todo lo que pasa afuera, quejándonos ujú, como hablábamos ahora del hombre que tengo al lado, que yo elegí, que es el perfecto para mí, para crecer, claro. pero no, resulta que ahora vamos a ir adentro y vamos a escucharnos desde adentro y ahí vamos a empezar a cumplirnos a nosotras mismas. Entonces ese es como el proceso que yo hago con las mujeres. Y Ujú, hay un ejercicio que me encanta y es ponerle un nombre de poder a tu vagina. ujú, ujú. ¿Sí? Ok. Me acuerdo la primera vez que lo hablé, que saqué un programa y le dije a todas las mujeres, mi vagina se llama vagina cósmica. Todas se quedaron como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Y dije, pues que yo no sabía, literal,
que esta parte de mi cuerpo tenía un lenguaje muy especial Ujú, y que hace rato quería hablar, ujú, ujú. Sí, ¿sí? sí. O sea, que mi vagina hace rato quería hablar. Por supuesto sale por la parte superior de nuestro cuerpo, pero que mi vagina hace rato quería hablar y que yo la tenía que escuchar. Ujú, Tenía que empezar a cumplirle, ¿sí? Pero para acá, ujú. no más para afuera. Entonces ese es un ejercicio muy especial que podemos hacer y es ponerle un nombre de poder a nuestra vagina. Porque lo haces presente, ¿no? O sea, de alguna manera es como decir, te volteo a ver, o sea, estás aquí, eres importante, ¿no? Y algo que tú y yo, bueno, hemos aprendido, pero creo que es bien importante mencionarlo cuando nosotros hablamos de la herida, cuando nosotros hablamos del útero, o sea, es descubrir, sí, es conectarnos, es quizás conocer un poco más de la historia que tenemos, pero con esa historia es de qué voy a hacer hoy para Ah, empezar sí, a trabajarlo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? sí. Porque no es de mi útero, está herido y entonces, ¿no? Nos vamos al lado de la víctima o nos vamos a, sino es, voy a conectarme con esas heridas, voy a conectarme con eso, que voy a reconocerlo, ¿no? Para empezar. Y Ujú, después es, ujú. ¿qué voy a hacer con lo que es mi vida, ¿no? En qué manera se representa ese no expresarme, eh, Exacto. ¿no? ¿Cómo lo hago a ver, con mi pareja, con mis hijos? Porque la verdad es que si es un límite para mí, debe ser un Ujú. límite para todos con los que me relaciono, ¿no? Por supuesto. Y lo que yo escucho mucho en esto de la sanación del útero ancestral es lo mismo que hemos escuchado y que nosotras ya hemos querido como Pasar de, soltar, sí. sí, pasar. Y es que si mi abuela, mi bisabuela fueron mujeres sumisas, a ver, no, ¿qué pasa contigo hoy? ¿Y qué Exacto. quieres para ti hoy? ¿Sí? Ujú. Y vamos a ponerle baterías a eso. Sí, Y cierto. vamos a ponerle baterías a eso. Ujú, Porque si bien es, es muy revelador saber ujú, de dónde venimos, no nos podemos quedar en el trauma de esa historia o en el drama de esa historia. Sabes que con todo esto yo he decidido ver a mis abuelas, por ujú, ejemplo, ujú, como mujeres sexualmente muy felices, ujú, ujú, ujú. ¿sí? Sí, Porque también dije algo en algún momento de esa historia y es, ¿quién carajo soy yo para metérmele en la cama a mi abuela? sí, sí. ¿Sí? Sí, es como dejar, ¿no? Dejar la historia ahí Sí. y a ver qué voy a hacer con la mía, ¿no? Que es esta Ajá. manera de crear lo nuevo, de no puedo seguir buscándole más heridas, ¿no? Porque yo creo que lo hablábamos en constelaciones que decíamos, bueno, ahora vengo a trabajar esta, y ahora vengo a trabajar esta herida, ¿no? Y era un sinfín, pues, y es decir, bueno, pero con esto que tengo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Con esto que Ujú. descubrí de mí, ¿qué voy a hacer? Y a veces es descubrir algo tan pequeño y con eso trabajar algo tan grande, ¿no? Lo que decías, simple el hecho de reconocer mi útero, de verlo, y esta parte creativa, que mucho de la conexión con el útero, de esto que hablábamos, decimos en la yoga, los chakras, ¿no? Pero con el objetivo de Ujú. decir qué te está limitando y cómo puedes empezar a trabajar,lo ¿no? No nada más es el ejercicio, como decimos, que salga fuera del tapete la práctica, ¿no? Que sea la vida, ¿no? Sí, sí, Este, total, ¿Qué total. vamos a hacer con eso? Pero bueno, antes de ir a la otra etapa, que bueno, podemos seguir hablando aquí, me gustaría ver si alguien tiene alguna pregunta. Hoy estamos hablando de la sexualidad y el camino de cada mujer. Así que si tienen preguntas o alguna duda, algo que le quieran compartir aquí con Natalia, con nosotros aquí en Trasciende tu Vida, con muchísimo gusto. Bienvenida a todas las preguntas o comentarios. Bueno, y Claro que sí. nosotros vamos de la transición, que la parte de la pareja hemos hablado, que yo creo que también ya lo mencionamos de alguna manera, que la comunicación es tan importante. El siempre ir, si algo me está pasando en mi pareja, primero voy conmigo, qué me pasa Primero. a mí, qué es lo qué tengo que resolver yo, si tengo que resolver algo, porque obviamente mi pareja me lo está reflejando, ¿no? Y llegamos a la edad madura, ¿no? Este, Ujú. y en esta edad que a lo mejor
desconocemos tú y yo, Se me fue un ratico. ¿no? Este, bueno, no, ¿Qué me estabas diciendo? esta edad madura que a lo mejor desconocemos tú y yo, pero, pero bueno, que decimos que es otro reto. Y bueno, vamos hablando de esta parte de enfrentarse otro cambio de la mujer, la menopausa, el hablar acerca de esto. Y son temas que tienen que ver con qué he hecho con mi vida y cómo puedo empezar a crear, como decías otra Ujú, vez, volvemos otra vez a la parte creativa, a la parte en la que eh, la sexualidad me puede dar más allá de esta parte de placer, la parte sexual, me la puede dar a la vez de esta conexión con la vida, esta conexión con la naturaleza, esta conexión con además enseñar a otros, ¿no? ujú. Ujú, Mira, Sochi, lo que pasa es que también la palabra creatividad tiene, bueno, ya mm. sabemos lo que es la palabra desde nuestras programaciones. Sí, Las sí. personas o las mujeres especialmente piensan que ser creativo es solo la mujer que tiene acceso a la pintura, Ujú, sí, algún mm, arte, sí. algo artístico, pero no es eso, es cómo quiero crear mi vida, qué quiero hacer de mi vida. Y una cosa súper importante y es cómo voy a unir mi espíritu, mi mente y mi cuerpo. Eso es Ujú, ujú, creación, ¿sí? ujú. Nosotras somos puro espíritu elevadas por naturaleza, tenemos que anclarnos a la tierra, nuestro trabajo es Sí, acá, ¿sí? ujú, A lo contrario del hombre que él es pura razón, pura tierra y tiene acceso pues a través de nosotras a esa magia, sí, a esa claro. parte espiritual. Ujú, Entonces, sí, yo creo que la pregunta que cada una ya en esta etapa de la adultez debe hacerse, si no se la ha hecho, es ¿qué quiero hacer con mi vida y qué es lo que le estoy entregando ujú, a la vida? ¿Cuál es mi servicio? claro. ¿Cuál es mi Y es que se servicio da para la vida, mucho, no? claro, porque además yo creo que decimos, si nosotros no lo preguntamos, de alguna manera la vida nos los muestra, de algún, ¿no? O nos Oh, enfrenta a eso, ¿no? ajá, Que, bueno, ujú, no te lo preguntaste, necesitas moverte a este lugar y de alguna manera viene el, como decimos, el despierta, ¿no? El despierta y que lo queremos solucionar con lo que hemos hecho toda nuestra vida y pensando que eso funciona cuando no se tiene en el mismo lugar, ¿no? Por eso hablaba, creo que algo de lo maravilloso de poder hablar con otras mujeres, de poderte dar cuenta es, alguien lo hace diferente, alguien piensa diferente, alguien, ujú, de alguna manera su aprendizaje fue así, o esto es lo que las diferentes perspectivas que nos dan las mujeres. Por eso lo que decías, qué importante es buscar, investigar, crearme mi propio concepto, ¿no? Inclusive hasta de qué para mí es la masturbación, porque qué para mí ujú. es el placer, qué para mí es la sexualidad, ¿no? Y no en el concepto de lo que las demás. Qué difícil es hablar de este tema, a pesar de que decimos en los grupos, por ejemplo, ayer, me encanta porque cada libro trae la parte de sexualidad, ¿no? A ver, Sí, la sexualidad de esta diosa, bueno, ¿cómo se...? Y decía, y la verdad es que todas hablaban de muchos de los temas y le digo, bueno, pero pues aquí en Trascende TV estamos hablando de la sexualidad, hablemos de esta parte. Y la verdad es que es un tema difícil y es un tema que todavía nos bloquea, o sea, que no, ujú. realmente no podemos explayarnos de esta manera, pero que a través de esto podemos decir, ah, vas a hablar de la sexualidad, pero la sexualidad es tan amplia, ¿no? Que dices, bueno, podremos abordarlas de mil maneras y como decimos acá, a través del útero, a través del autoconocimiento, a través del autocuidado, pero ir creando tu propia, como lo que tú mencionaste, tu propio concepto, ¿no? Tu propio eh, perspectiva acerca de esto y obviamente la propia experiencia de cómo tú lo vives, ¿no? Claro, y además porque irnos creando ese propio concepto nos permite irlo transformando. Ajá. O sea, no se queda en el primer lugar Ujú, que le dimos o en la primera resignificación, porque yo digo que estamos resignificando muchas cosas en ujú, nuestra vida ujú, cuando,
cuando empezamos a vivir como mujeres conscientes. Ujú, Entonces es como eso va caminando conmigo y cómo voy descubriendo más cosas ujú, y cómo me voy apropiando de este tema. Y como decías, inicialmente es un tema muy difícil de discutir, ujú, incluso cuando es entre mujeres que estamos supuestamente en confianza, más ujú. tranquilas, ¿no? Sí. No, es bien difícil, pero como el trabajo que se hace es realmente interno, como yo voy es a otros asuntos, eso simplemente fue algo, es una energía muy importante que me está mostrando, pero algo muy profundo en mí. Ujú, Eso va cambiando y se va volviendo natural. ujú, Entonces yo digo que ahí es donde cada una de nosotras vuelve a su propia naturaleza. ujú. Y algo que me gustó que me dijiste, bueno, vamos a abordar esto también. Cuando la mujer vuelve a su propia naturaleza, ¿qué pasa con él, con su relación con el hombre? ¿Qué pasa con su relación con su pareja? Wow, Sí. que por fin puede ver al otro como igual, Ujú, por fin. ujú, porque, porque antes era, según tus programaciones, ujú, era o eres mejor que él, o eres menos que él, ujú, o hay que competir. Bueno, ujú, puedo ver a alguien frente a mí que ujú. me está aportando y que yo le estoy aportando, Totalmente. ¿sí? Sí, sí. Yo diría que inicialmente el hombre se asusta al ver ese poder de la mujer, Mm. sí, 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 sí. sí. Pero el hombre que está al lado de una mujer consciente de su cuerpo, Ujú. consciente de su vida, se siente muy tranquilo. Cuando ya pasa esa primer barrerita de verla, de ver qué Ajá, pasó, qué sí. pasó. Yo, por ejemplo, digo, ¿qué pasó con la virgen que me vendieron a la prostituta que hay hoy en día? Pues, ¿sí? Ajá. ¿Qué pasó con ella? O sea, Ujú, es que ya está dentro de ella. ujú, Incluso, Xochitl, a nivel pues de lo que es la sexualidad. No hay nada que pueda excitar más a un hombre que ver una mujer que ya está dentro de ella. ujú. Sí, sí. Porque antes estábamos era robando energía, Y a él, sobre ¿sí? todo. Y a él sobre todo, sí. Y ahí es donde podemos ver muchos textos, muchas publicaciones, Mm, donde se dice que la sexualidad es, o sea, que si la usas mal es un robo de energía. Yo digo que ujú, no es más que una energía que nos estamos quitando a nosotras mismas y usamos a nuestra pareja, porque ujú. es un uso y un abuso. Sí, Lo claro. usamos, Vamos. ujú, Sí. lo usamos mientras por fin vemos que el asunto es acá, que el negocio es acá y que hay que hacer algo con nosotras mismas. Entonces ya es, es un compartir. Es un compartir, ¿no? Y es un dejar Es, de ser niños. Y algo que antes de que nos vayamos, porque creo que lo he mencionado en algunas ocasiones, pero lo mencionaste al principio, esto de poder, que el trabajo que hacemos ahora lo hacemos separado, ¿no? Que ya no lo hacemos en pareja, porque sí. nos encontrábamos antes a dos niños que venían a mostrarse sus heridas, a tú me lastimaste, yo te lastimo, Ujú, pero vemos que es el mostrar nuestros problemas de pareja tienen mucho que ver con nuestras heridas y mostrárselas a él y hacerlo culpable y responsable de sanarlas, ¿no? Y ujú. viceversa también, ¿no? Entonces era tan Sí, claro. difícil y tan complicado trabajar que la verdad que se hizo maravilloso cuando dijimos, bueno, tú tienes tu sesión y tú tienes la tuya y después de un tiempo quizás puedan tener su sesión juntos, pero el trabajo es transformado porque entonces yo hablo acerca de mí, no acerca del otro, ¿no? De lo que le está pasando al otro, Exacto. ¿no? Sí, Exacto, me hago responsable de lo que está claro. pasando conmigo, ¿sí? Ujú. Y pues cuando uno se hace responsable de lo que está pasando con uno, ya no hay Ya, otro camino más que el trabajo. ya no hay otro camino más que el trabajo, es cierto. No hay otro camino. Entonces, bueno, se verán beneficiados los dos, Los se dos. verán beneficiados los dos, por supuesto, pero qué más que cada uno se recobre a sí mismo y ya tenga algo para aportar en eso que se llama relación de pareja. Totalmente, totalmente. Así que bueno,
Un gusto tenerte con nosotros, un gusto haber platicado contigo. Podemos estar platicando muchísimo tiempo de este tema, pero en lo particular, bueno, a mí me gustaría que compartieras, eh, bueno, dónde te encuentran, tu trabajo con las mujeres, los talleres que tú tienes, porque finalmente nos damos cuenta que cuando compartimos vamos dando, que va creciendo, ¿no? Va creciendo esta Ujú. comunidad que se va interesando también en estos temas y que va sanando a la vez de y se va pasando la voz, ¿no? Sí, bueno, estoy en Instagram como en Conexión Alquimia. Uno de mis proyectos que amo mucho se llama Alquimista Sanadora y es donde comparto con las mujeres esa conexión con la naturaleza y cómo a través de hacer cosas con la naturaleza podemos precisamente pasar y hacer la transición en esas etapas hasta que llegamos a nuestra savia, Ujú. a nuestra maga anciana. Y bueno, cada mujer es un mundo y cada mujer empieza a caminar eso de forma diferente, pero eso para este tema que estamos hablando me gusta mucho y esta pues Mujer Salvaje, que es más corto porque en el otro, como hablamos de plantas, hablamos de esencias florales, de Ujú. otras ciencias para conectar con lo que es nuestra energía femenina, es más largo. Esta Mujer Salvaje que es, haga un viaje rápido hacia adentro y emprenda camino. Y emprenda, claro, que decimos, ¿no? Cuando caminamos con el corazón, cuando caminamos mirándose adentro, por ahí es el camino, ¿no? Por ahí es. El camino. Ujú. Bueno, pues un gusto tenerte aquí con nosotros. Ya sabes que no va a ser la última vez que te recibamos aquí en este espacio de Troceder de tu Vida. Y bueno, todos los que se conectaron, muchísimas gracias por conectarse. Bueno, aunque no nos compartieron mucho las preguntas, sabemos que es un tema, pero sabemos que deja, bueno, aquí la semillita para que crezca algo y que podamos seguir, bueno, caminando y aprendiendo juntos. Y nos vemos pronto. Gracias Natalia. Gracias a ti por la invitación y bueno, que hayan quedado muchas semillitas y que las mujeres decidan retornar a su cuerpo. Exactamente, retornar a su cuerpo. Bueno, esto fue Buena noche para todos. Buenas noches.